Hola, ¿qué tal? Soy Pera, de Cuentos para de la Vida. Bueno, vamos a hacer este vídeo para explicar un poco, o para entender, más que explicar, el concepto del narrador, ¿vale? En la formación en terapia narrativa, cuando aprendemos la técnica de viajar a través de los cuentos al inconsciente, tenemos que superar, entre comillas, la barrera del narrador. El narrador es esa parte nuestra que, desde el principio, ha tenido la misión de dar sentido a todo lo que sucede en nuestra vida. Y en su responsabilidad de dar ese sentido y a la vez evitar que suframos, am, ha tomado la responsabilidad de ir cincelando nuestra esencia y eliminando esas partes, que él o ella ha considerado que no encajaban con, ese alter ego que estábamos construyendo y que es el que nos lanzaría hacia la sociedad, hacia la vida, hacia la familia y en primer lugar hacia los padres. ¿Vale? Entonces, este narrador vive en la parte mental, ¿vale? Digamos que es una parte nuestra, ¿eh? Nosotros somos el narrador, ¿vale? Pero hablando de arquetipos, ¿no? Pues el narrador vive en nuestra mente y, por decirlo de una manera, es el que siempre nos está diciendo, ¿no? Un poco cómo somos y, sobre todo, qué partes nuestras encajan y las que no, las aparta. ¿Vale? Dice, no, no, vosotros no podéis participar. Es como un muro en el consciente en el que no deja, ¿vale?, que según qué cosas afloren. Y cuando nosotros tenemos la intención, sobre todo, por ejemplo, en terapias más directas, en las que el terapeuta, ¿no?, te confronta directamente a ti, ¿vale? Sabes que estás hablando de ti, sabes que estás hablando de tu relación con tu padre, ¿no? Es decir, cosas así que son muy directas. El narrador aparece y empieza a decir lo que es políticamente correcto, y empieza un poco a escaquearse, ¿no? Es el que aparece en esos momentos vitales en los que uno se siente amenazado o tiene miedo a qué es lo que hay detrás de esa cortina, ¿vale? Entonces, para entender un poco a este personaje que siempre está y que además, cuando lo conseguimos canalizar y utilizar para trabajar a favor, es muy productivo. La narrativa terapéutica o la terapia narrativa más convencional, la de Michael White, ¿no? Am, Siempre se escribe sobre uno mismo, ¿eh? Hay como una escritura biográfica y entonces uno en esa escritura pues, puede ver esos relatos, ¿vale? Y uno puede ser más objetivo y no tan subjetivo y se da cuenta, ¿no?, de lo que hay detrás. Yo no utilizo esto, ¿vale? Yo, lo que hago yo le he puesto el nombre de terapia narrativa a través de los cuentos y los mitos, pero en mi caso no hablamos de uno mismo nunca, ¿eh? Lo que hacemos es entrar en los cuentos y a partir de ahí en los cuentos entran estos personajes a los cuales los interrogamos y a veces se transforman en personas que conocemos. Entonces es otra manera distinta de trabajar. Yo siempre trabajo por lo bajiri, ¿eh? Y lo hago porque el narrador de esta manera lo engaño y queda atrapado en el cuento y así el inconsciente puede lanzar esa información que necesitamos. Entonces, para entender un poco esto, voy a explicaros la interpretación del cuento de Blancanieves, pero no entendáis esta interpretación como una interpretación del cuento clásico, ¿vale? En la formación en terapia narrativa hay unas clases en las que entramos dentro de los cuentos clásicos y cada uno de nosotros representa a uno de los personajes. Entonces allí en ese cuento hay un movimiento. El cuento de Blancanieves lo hemos hecho muchas veces y siempre es distinto. Y, y lo que sucede a los personajes siempre es distinto. ¿Por qué? Porque en función de quiénes estamos allí en ese momento y en función de nuestros asuntos, ¿vale?, el inconsciente utiliza el cuento para reflejar aquellos patrones que necesitamos. Por lo tanto, esta interpretación que os voy a decir no es una interpretación universal del cuento, ni es una interpretación válida para todo el mundo, ¿vale? Es decir, es una interpretación de un cuento que salió en el ejercicio que hicimos en la formación en terapia narrativa, ¿vale? Entonces os explico un poco lo que sucedió en esa escena y
yo lo he tomado porque cada uno, fijaos que cada uno en clase pudo sacar su propio insight. En algunos casos coincidían y en otros eran insights únicos, es decir, que la interpretación siempre es única, ¿vale? En mi caso, he hecho la foto de esta escena porque me permite entender el papel del narrador y el papel de los otros participantes, ¿vale? Entonces os voy a explicar un poco la escena y luego hago esta pequeña interpretación para que podamos entender el papel del narrador, ¿no? En esta escena estaban Blancanieves, estaban los 7 enanitos, estaba la bruja, estaba el cazador y estaba el príncipe, ¿vale? Entonces, en esta escena, Blancanieves se sentía alegre y era una parte que era muy pura, era muy buena y quería a todo el mundo y le encantaba cuidar a los enanitos. Es decir, Blancanieves era como una gran madre brillante, ¿vale? Los pájaros cantaban con ella, etc. Luego tenemos el arquetipo de los enanos. Los enanos estaban muy contentos con Blancanieves, estaban felices de haberla encontrado, ¿vale? Y se sentían muy a gusto con ella. Después teníamos a la bruja. La bruja quiere matar a Blancanieves, no la soporta, ¿eh? Cree que es falsa, hipócrita y que no puede, no acepta de ninguna manera esa actitud. Y contrata al cazador, que el cazador también quiere matar a Blancanieves, ¿vale? El cazador quiere ir hacia la acción y piensa que Blancanieves es un estorbo y que tiene que ser eliminada. Y luego está el príncipe, que el príncipe, cuando ve a Blancanieves, pues está enamorado de ella, ¿eh? Pero fijaos que el príncipe, esto salió en el participante que interpretaba al príncipe. En esa escena, el príncipe se imaginaba a Blancanieves ya muerta, ¿eh? Totalmente inerte, puesta en ese ataúd de cristal, ¿vale? En el que ella ya allí estaba inmortalizada. Luego dijimos en escena, oye, no, que aún está viva, aún no se la ha cargado la bruja, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues el príncipe se sentía muy atraído por Blancanieves y le gustaba mucho, ¿vale? Esta sería la primera escena. Entonces, una vez entramos dentro de los personajes, vamos preguntando cada uno a quién mira y tal, que es lo que hacemos en clase, ¿vale? Entonces, a partir de aquí empieza a ver el segundo movimiento. El segundo movimiento es que Blancanieves quiere irse con el príncipe, pero siente culpa de dejar a los enanitos. Entonces, ella decide llevarse a los enanitos consigo, ¿vale? Por otro lado, los enanitos no soportan al príncipe. No lo pueden ver, ¿vale? Aunque ellos siguen queriendo a Blancanieves. Y el príncipe no le parece gran idea de que Blancanieves se lleve a los 7 enanitos. Entonces, es algo que no contaba con ello. Él hubiera preferido que los enanitos se hubieran quedado en el bosque, ¿eh? No que vinieran con Blancanieves, ¿vale? En el momento en que Blancanieves decide tomar a los 7 enanitos con ella para irse al palacio con el príncipe, la bruja ya le parece bien, ¿no? Entonces ya no tiene ganas de matar a Blancanieves. Y el cazador, que está muy orientado hacia la acción, al principio se confunde porque él ya iba a por Blancanieves, pero después al darse cuenta de que la bruja le está diciendo, no, sí, mira, ya se lleva a los enanitos con ella. Entonces el cazador también le desaparecen esas ganas de querer asesinar a Blancanieves, ¿no? Y aquí es donde terminamos el movimiento, ¿vale? Entonces, la interpretación que ahora hago yo para poder explicar un poco y entender el papel del narrador en todo esto, el príncipe, que es esa parte más social, la que tiene el palacio, la que tiene un reino, la que conoce todo el mundo, es el narrador. Entonces a él le parece muy bien el arquetipo de Blancanieves. Blancanieves sería nuestra esencia, por decirlo de una manera más pura, más dominable, ¿vale? Esa parte más blanca, esa parte que nos interesa mostrar al público, ¿eh? Es un arquetipo que todo el mundo quiere, ¿vale? Entonces,
Al príncipe le parece muy bien eso, pero lo que no le parece bien son los enanitos. Y los enanitos aquí podrían simbolizar nuestras emociones, nuestras heridas, todo lo que es, todo lo que sentimos, ¿vale? Todo aquello que nos convierte en humanos y a la vez, imaginaos, ¿no? 7 enanitos, el gruñón, el tal, es decir, todas esas partes nuestras, todos esos arquetipos que algunos salen y otros se quedan en la sombra. Entonces, al principio los enanitos no le interesa, él le interesa solo esta imagen, ¿no? La Blancanieves, sobre todo en ese ataúd de cristal en la que está totalmente inmóvil y no hace nada. Podemos hacer nosotros todo, ¿eh? Todo el mundo la puede mirar y no hace nada, ¿eh? Los enanitos ahí no están, ¿vale? La bruja y el cazador podrían pertenecer a esa parte nuestra que vive en la sombra, ¿vale? Que es en el inconsciente y que conocen la verdad, porque la bruja en este caso podría representar ese arquetipo del sabio, ¿no? De la sabiduría, es decir, y sobre todo del conocimiento y de la verdad, ¿vale? El arquetipo del sabio se alinea sobre todo siempre con la verdad. Y la bruja sabe que nosotros, es decir, que la persona no es solo Blancanieves, sino que es también los enanitos. Entonces la bruja quiere, por decirlo de una manera, no soporta que este sea el representante de todo lo que somos. Por eso la quiere eliminar, porque si la elimina, ¿quién va a quedar? Los 7 enanitos, que son la verdad. ¿Vale? Y el cazador es, por decir de una manera, ese brazo ejecutor, ¿no? Es el que va hacia la acción. El cazador, bien canalizado, podría ser un arquetipo que nos podría conducir hacia nuestros sueños, ya sean esos sueños oscuros o esos sueños lúcidos, ¿vale? Sea como sea, el cazador es, por decir de una manera, esa fuerza interior, ¿vale? Que cuando ve que Blancanieves se hace responsable de los 7 enanitos, también le parece bien. Aquí el único que no está de acuerdo con todo esto es el príncipe, que el príncipe es el narrador. Entonces, ¿por qué? Porque el príncipe quiere relatar o quiere construir una personalidad basado en un Blancanieves, que todo el mundo quiere, que todo el mundo, por decirlo de una manera, va a aceptar. Pero nadie quiere a los 7 enanitos, nadie quiere esa Blancanieves gruñona, nadie quiere esa Blancanieves mudita, nadie quiere esa Blancanieves sabia, es decir, todos esos arquetipos que forman la psique de una persona, ¿vale? Son, por decirlo de una manera, negados por el príncipe. El príncipe solo quiere a Blancanieves por delante de todo. Entonces, en esta representación podemos ver un poco ese papel del narrador. Porque claro, el narrador se va a tener que presentar en la sociedad, a quien va a presentar es a su esposa, va a presentar a Blancanieves. Entonces, para que entendamos un poco cuál es el papel del narrador y para entender también cuál es su objetivo, ¿no? Y también entender esas partes nuestras, que son los 7 enanitos, ¿vale? Que quieren estar con Blancanieves porque forman parte de ella. Ella es quien los cuida, ¿eh? Blancanieves podría ser esa parte también más nutridora, esa parte que hace como el papel de madre interna, ¿no? Esa parte femenina más allí. Y en este caso, la bruja y el cazador, ¿no? Que son en este caso, por decirlo de una manera, esa parte más, podríamos decir, de la sombra de Blancanieves, ¿no? En la que hay esa parte yang de Blancanieves que está representada por ese cazador, ¿eh? Pero está totalmente anulada, porque el príncipe, por decirlo de una manera, va a ser el que no le interesa que haya una Blancanieves, por decirlo de una manera, como sale en esas últimas películas de Blancanieves, que sea una Blancanieves mucho más proactiva, guerrera, mucho más con esos arquetipos ya masculinos en acción, ¿vale? Entonces aquí podemos ver un poco en este cuento la representación y cuál sería el papel del narrador, ¿vale? Espero que os sirva de ayuda. Ahora el 9 de marzo empezamos la formación en terapia narrativa. Cualquier duda que tengáis o cualquier cosa me podéis enviar un mensaje, ¿vale? Venga, un abrazo. Chao.